Ya, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Hace rato que no hablamos de lo que pasa al otro lado de la cordillera. Vamos a echar una miradita a las complicaciones que tiene el vocero de gobierno de Milei. Hay una investigación, por supuesto, enriquecimiento ilícito, em, y es una acusación, yo creo, muy seria, porque se la relaciona de inmediato con, no sé, pues, actos de corrupción, enriquecimiento. ¿De dónde sacó la plata? En fin. Y no solo eso, sino que una ex colaboradora directa de Javier Milei, em, Bullrich, que fuera ministra de Seguridad, criticó duramente, digamos, lo que está pasando con el vocero de Milei. Vamos a ir de inmediato a ver cómo los medios están tomando este tema. Vocero de Milei tambalea. Bullrich barre con Adorni por ocultar $500.000 de su patrimonio. Patricia Bullrich criticó a Adorni y sostuvo que incurrió en una omisión ética. Ahí tenemos a Patricia Bullrich al centro. Está, este es el Senado argentino. Ella fue ministra de Seguridad de Milei y renunció para, bueno, asumir un escaño en el Parlamento. Y desde esa tribuna es que critica em, a Adorni. Y de hecho tenemos aquí a Javier Milei, un posteo de X, que dice: feliz cumpleaños, Patricia Bullrich, y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará la Argentina grande nuevamente. Viva la libertad. Bueno, ahí tenemos lo típico de Javier Milei. Entonces, Javier Milei saluda a Bullrich y Bullrich critica duramente a Adorni, que es el vocero de gobierno de Javier Milei. Sí, ese es el tema. Ese es el tema. Bullrich es partidaria de Milei. Fue parte de su gobierno y todavía sigue siendo partidaria de Milei. Pero como es senador ahora, tiene cierta libertad y califica a Adorni de omitir éticamente esta información. Otra nota. Esto es TN Argentina. Las dudas en el gabinete después de las explicaciones de Adorni y el plan de Milei para sostenerlo como vocero. Ahí tenemos al presidente Milei y tenemos a su vocero de gobierno que durante los primeros 2 años tuvo un rol importantísimo como vocero. A propósito de los cambios que implementó Milei, muy cuestionado por lo demás. Pero él tuvo un rol, creo yo, muy importante y ahora está envuelto en esta vorágine política judicial. Leamos un poquito qué dice biobiochile.cl, esta nota de Jan Valencia. Para él es el crédito de esta información. Dice: en plena celebración de sus 70 años y anticipándose a los festejos organizados por su espacio político, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, lanzó duras críticas contra el vocero del presidente Javier Milei, Manuel Adorni, su compañero de gabinete, ex compañero de gabinete, tras las explicaciones que éste brindó sobre la evolución de sus bienes y el ocultamiento de $500.000 de su patrimonio. La Secretaría de Estado trasandina fue categórica en declaraciones a la Unión, la ex Secretaría de Estado trasandina. Esto es más que un error, dijo Bullrich. Es una omisión ética y nuestro gobierno no tiene, perdón, tiene la moral como política de Estado. La funcionaria, quien a lo largo del día recibió saludos de cumpleaños por parte del presidente y diversos dirigentes en redes sociales, concluyó señalando que a partir de ahora el caso quedará en manos de la justicia para determinar si existen irregularidades. La ministra viene marcando ciertos matices respecto de la postura del presidente Javier Milei, quien sostiene políticamente al portavoz a pesar de los cuestionamientos que afectan la credibilidad oficial. Para distintos analistas del arco político, resulta llamativo que el Ejecutivo mantenga un respaldo tan cerrado en un frente que erosiona el discurso de transparencia de la propia gestión. No es el primer frente por falta de transparencia que debió abordar. En todo caso, el tema de las criptomonedas, en fin, hay varios frentes abiertos. En mayo pasado, la senadora fue la primera voz del oficialismo en hacer públicas sus críticas a Adorni cuando dijo: si ya tiene toda la información, no hay motivo para demorarlo, dijo Bullrich en relación a la declaración jurada del jefe de gabinete. Ahora tiene que demostrarlo y cuanto antes lo haga, mejor para todos, enfatizó, remarcando el costo
que el gobierno está pagando por sostener a un funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito y subrayó: si no hay contundencia y rapidez, el proyecto sufre, dice Bullrich. No hay peor arma que la de tu propio zapato, yo podría decir. Esta postura de Bullrich no es un hecho aislado, sino que se suma a una acumulación de tensiones que evidencia una distancia cada vez mayor con la conducción en la Casa Rosada. La legisladora ya se había diferenciado de la línea oficialista cuando no respaldó la decisión del presidente Milei y de la secretaria general Karina Milei de retirar el pliego de María Verónica Micheli, candidata a jueza del Tribunal Oral en lo Criminal. El rechazo del Ejecutivo a la postulación de Micheli radicaba en su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, cuyas investigaciones han salpicado la gestión actual. Bueno, ¿qué dice el medio argentino, La Nación, de esto? La jefa de los senadores libertarios volvió a diferenciarse del presidente y su hermana Karina Milei, que sostienen al ministro coordinador y vocero. Aquí tenemos a Bullrich al centro, con su equipo de trabajo en el Senado, celebrando su cumpleaños 70. Aquí tenemos el posteo de X de Javier Milei saludando a Bullrich. Fue Bullrich, dice La Nación en Argentina, hace poco más de un mes, quien le pidió a Dorni, el vocero de gobierno de Milei, que presente su declaración jurada de inmediato para despejar las dudas sobre el notable incremento de su patrimonio. Antes le había avisado al presidente e intentó hacerlo en una reunión de gabinete, antes de ser interrumpida por el primer mandatario, quien de todos modos continuó con su postura de defender al jefe de gabinete, al igual que la secretaria general de la presidencia. Las declaraciones de Bullrich se enmarcan en una serie de acciones y posturas públicas en las que en las que viene tomando distancia de las decisiones de gobierno. Luego de pedirle a Adorni que diera las explicaciones sobre su patrimonio, la jefa de los senadores libertarios asistió a una reunión de la Comisión de Libertad de Prensa en la Cámara de Alta, que encabeza la senadora Carolina Moisés, en la que vertieron duras críticas al gobierno por haber prohibido el acceso a la Casa Rosada. De la prensa acreditada. Si eso fue hace algunas semanas atrás, y eso fue producto de que un equipo, no sé si periodístico o de un programa misceláneo en Argentina, ingresó con unas gafas o lentes con una grabadora aquí y empezaron a grabar adentro de la Casa Rosada. Entonces, el presidente Milei acusó espionaje y después de eso dijo, nadie más entra, ninguna de la prensa acreditada entra a la Casa Rosada. Bueno, semanas después se expresó públicamente su rechazo por razones de conciencia al retiro del pliego de la de la juez María Verónica Micheli. Ya vimos por qué hace eso. Ahí tenemos la senadora. ¿Qué dice TN? Dice las dudas en el gabinete después de las explicaciones de Adorni, que es el vocero de gobierno, y el plan de Milei para sostenerlo como vocero. En la Casa Rosada reconocen que los dichos del jefe de gabinete respondieron más a una estrategia judicial que política. Claro, él debe tener en la balanza ahí las dos cosas: mi estrategia judicial o la vocería de gobierno. Y privilegió la estrategia judicial, evidentemente, porque no querrá ser sometido a proceso o mucho menos condenado, digamos, porque eso sí, yo supongo que una vez, si es condenado por enriquecimiento ilícito, imagino que no seguirá en el gobierno. Supongo yo que no seguirá en el gobierno. En fin, la presentación de la declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni abrió distintas lecturas dentro del gabinete, aunque Milei quiere sostenerlo y busca que retome parte del rol de vocero que ocupó durante los primeros 2 años de gestión en la Casa Rosada. Admiten que la defensa pública del jefe de gabinete dejó dudas internas y obligará a rediseñar el esquema de comunicación del gobierno. En distintos sectores del Ejecutivo reconocen que la explicación de Adoni no estuvo pensada principalmente para ordenar la discusión en la opinión pública, sino para encuadrar una estrategia judicial. Bajo esa lectura, la comunicación quedó limitada por el terreno en el que se moverá la causa por presunto enriquecimiento ilícito, que sigue en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que son los que tienen esta causa. Ahí tenemos a Dorni, complicado por una investigación por enriquecimiento ilícito. Ahí tenemos a Dorni y a Milei con cara típica que yo no entiendo qué quiere hacer con eso, pero bueno. Fuerte respaldo a Javier Milei defendió a Manuel Adorni tras las acusaciones y afirmó que queda clarito que no mintió. Parece que no queda nada tan clarito porque incluso Bullrich está cuestionando el accionar de su vocero de gobierno. Bueno, eso es lo que está pasando al otro lado de la cordillera.
complicado nuevamente Javier Milei y su vocero de gobierno. Eso es, somos Sala de Prensa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima lectura. Que tengan buena jornada. Chao. Adiós. Hasta la próxima.